Tres escalofriantes relatos revelados de ser vigilados. El horror de lo invisible que acecha a Pedro no podía quitarse la sensación de que algo lo seguía. Cada noche al salir del taller mecánico, sentía un escalofrío que le recorría la espalda. El ruido de unos pasos apurados resonaba en su mente mientras cruzaba las calles mal iluminadas de su barrio. Aquella noche, con la luna como única testigo, un sudor frío brotó de su frente. Las sombras danzaban a su alrededor, acechantes, como si el mismo miedo estuviera vivo, burlándose de su valentía al regresar a casa. El aire pesado y el murmullo lejano de los vecinos se transformaban en un eco aterrador, repitiendo su inquietud. Todo está bien, se decía, mientras empujaba la puerta de su hogar, donde su alegría más pura, Valentina, lo esperaba. Pero incluso dentro de su casa, el horror se sentía palpable. Algo estaba mal. La escalofriante sensación de ser observado se intensificaba, y el reflejo del vacío en las ventanas lo hacía sentir aún más vulnerable. Esa noche, cuando Pedro se sentó a la mesa con Valentina, ella lo miró con los ojos grandes y asustados, y sus palabras lo cortaron como un cuchillo. Papi, creo que vi algo en la ventana, una sombra a medianoche. El corazón de Pedro se detuvo. ¿Cómo podía protegerla de un enemigo que no podía ver? La desconfianza hacia los policías corruptos del barrio se reforzaba, ya había oído historias de personas desaparecidas. La voz de su sobrina resonaba en su cabeza, advirtiéndole que no confiara en la ley. Pedro se encontraba atrapado entre la necesidad de actuar y el pánico creciente que lo envolvía. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La paranoia aumentó al día siguiente. Pedro decidió investigar a su vecino, un hombre que todos consideraban un buen padre. Pero al tocar puerta, la desconfianza se apoderó de él al escuchar murmullos sobre un hombre de ojos oscuros que bien podría ser el blanco de su temor. Las desapariciones comenzaron a adquirir una forma clara en su mente, como si estuviera viendo un rompecabezas aterrador. Esa tarde el mismo silencio que había estado observando a través de su ventana lo inquietó, nadie se asomaba, como si cada hogar hubiera sido tragado por un abismo de miedo. El corazón le latía con fuerza. Mientras miraba a través de la cristalera, la inquietante imagen de su hija en la ventana continuaba dando vuelta en su cabeza. La oscura presencia acechaba en el aire pesado, contagiando a aquellos a su alrededor con una paralizante sensación de horror. Tenía que enfrentarse a su vecino, o al monstruo que se escondía en la noche. Al pensar en su hija, empujó la puerta con determinación. En ese instante las sombras se abalanzaron sobre él, y se dio cuenta de que la lucha por mantener a salvo a Valentina era solo el principio de una batalla mucho más profunda, donde el verdadero terror no se encontraba en la oscuridad, sino en lo que podía brotar de su propia comunidad. El viento soplaba con fuerza, haciendo que las ramas de los árboles se retorcieran como manos espectrales. Pedro se adentró en el pasillo sombrío que lo conducía a la casa de su vecino. Las voces murmurantes se intensificaban en su mente como un eco de advertencias olvidadas. Su corazón palpitaba desbocado, cada latido resonando en sus oídos. Se primereó contra la muralla, inhalando una mezcla de terror y determinación. Se acercó a la puerta del vecino, la cual parecía temblar ante la proximidad de su mano. Alzó su puño, listo para golpear, pero una sombra oscura cruzó por el rabillo de su ojo. Se giró, esperando encontrar algo, alguien, pero solo había silencio. Aquellos momentos de espera se confundieron en su mente, arrastrándolo hacia lo desconocido. Sin más opción, golpeó con fuerza, y el sonido reverberó como un faro en la oscuridad. La puerta se abrió lentamente, revelando al hombre de ojos oscuros. Su mirada penetrante heló la sangre de Pedro, un instante de desasosiego que se sintió como una eternidad. ¿Qué deseas?, preguntó el vecino con una voz profunda y resonante. Pedro titubeó, sintiendo que el valor se desvanecía. Buscando en su mente un motivo racional, apenas logró articular: he oído cosas. Sobre ti. Gente desaparecida. La reacción del hombre fue inesperada. Un ligero crujido de su boca se transformó en una sonrisa, pero aquellos labios curvados no prometían nada bueno.
¿Y qué si es cierto?, respondió, su tono cargado de un desafío oscuro. La risa del hombre resonó en el aire, un sonido que remeció los cimientos del alma. Ten cuidado, amigo. Hay cosas que es mejor no saber, lanzó el vecino, mientras se giraba, dejando la puerta entreabierta. La tentación del misterio lo llamó a entrar, pero una voz en su interior le gritó que retrocediera. El regreso a casa fue aún más inquietante, cada sombra parecía cobrar vida al caer la noche. Valentina estaba sentada en el sofá, mirando la televisión, pero su expresión era distante, como si estuviera atrapada en un sueño del que no podía despertar. La inquietud en el aire era palpable, y Pedro no podía soportar la idea de abrir la ventana. Con la luz apagada, se sentó junto a su hija, la cual seguía ensimismada. Su respiración se sincronizó con la de ella, y en ese momento Pedro sintió la necesidad de protegerla de la oscuridad que acechaba. «Papi, ¿ya está el hombre de la sombra?», preguntó Valentina con voz temblorosa. Cada palabra de su hija fue como un dardo directo al corazón de Pedro. ¿Cómo confiar en un barrio donde las sombras tenían más poder que la ley? Sin poder dormir, Pedro decidió vigilar desde la ventana. La noche se arrastraba, y las horas se transformaban en pesadillas. De repente vio una figura en la calle. Un hombre se desplazaba sigilosamente esquivando la luz de las farolas, sus movimientos eran precisos y calculados. Todo en él parecía amenazante. Pedro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No obstante, cuando su mirada se encontró con los ojos oscuros, el hombre sonrió. No era una sonrisa amigable, era un guiño de complicidad que desató un torbellino de terror. «Esta noche todo cambiará», murmuró Pedro para sí mismo, sintiendo que la paranoia había alcanzado su clímax. Estaba al borde, la cordura se deslizaba entre sus dedos. De repente un golpe desgarrador resonó en su puerta, como un incesante tambor que rompía el silencio de la noche. Sus pensamientos tintinearon y su corazón se detuvo. «¿Quién puede ser?», se preguntó, dando un paso tembloroso hacia la puerta. Sabía en su interior que lo que había estado oculto en la oscuridad ahora requería salir a la luz. ¿Se atrevería a abrir la puerta y enfrentar lo que le aguardaba? La noche apenas empezaba. El golpe resonó una vez más, esta vez más fuerte, como si algo o alguien quisiera forzar su entrada. Pedro se detuvo, el sudor frío le empapaba la frente. Se sintió atrapado como un insecto en una telaraña, y el titubeo se apoderó de su cuerpo. «¿Quién es?», preguntó tratando de desenmascarar el temor en su voz. La respuesta fue un silencio inquietante, cargado de tensión. Volvió a escuchar el sonido, un rasguño, esta vez más sutil, como si se deslizaran uñas afiladas contra la madera. ¿Cómo podía ser que alguien o algo estaba tratando de entrar en su hogar? Decidió asomarse por la mirilla. Su corazón latía con tal fuerza que sintió como si fuera a escapar de su pecho. Miró por el pequeño círculo de vidrio y lo que vio lo dejó paralizado, no había nadie. La puerta tembló levemente y un escalofrío le recorrió la columna vertebral. Se retiró de la mirilla hacia atrás, como si pudiera alejarse de aquella realidad. Es una broma, pensó, pero el sonido que venía del exterior no parecía proveerle ningún consuelo. Mientras se encontraba así, Valentina se movió en el sofá. Sus ojos parpadearon lentamente como si despertara de un trance. Pedro sintió un alivio momentáneo, pero fue efímero. La niña giró su rostro hacia él y sus ojos, perdidos y vacíos, le helaron la sangre. «Papi, él vino a buscarme», susurró con una voz que sonaba más lejana de lo que debería. El terror inundó a Pedro, audaz y parálisis absoluta. «¿Quién?», preguntó al borde de la desesperación. Valentina solo miró hacia la puerta, y Pedro sintió que su aliento se detenía. Segundos después un nuevo golpe sonó, esta vez acompasado, como un tañido, interrumpiendo el silencio pesado de la noche. «Valentina, ven aquí», gritó con la esperanza de arrastrar a su hija de vuelta al mundo real. Pero ella no se movió, inerte ante la televisión, que ahora parecía emitir una luz espectral. Las imágenes estaban borrosas, pero en su distorsión, Pedro vislumbró figuras que parecían ocultarse, como tintes de su vecino. «No tienes que abrirle, papi», murmuró Valentina, como si leyera su mente. «Él no viene por nosotros». Pedro sintió que la lógica se desvanecía entre su rabia y confusión. «¿Por qué?». Su voz estaba llena de impotencia. La niña lo miró fijamente, pero no respondió. La incertidumbre lo rozó como un aliento helado.
De repente el sonido cambió y se intensificó, ahora eran murmullos, susurros incrédulos que parecían atravesar la madera de la puerta. —¿Es él? —preguntó Valentina, con una calma que desconcertó a Pedro. Ella se levantó del sofá y caminó lentamente hacia la puerta, su delgada figura contrastando con la oscuridad. —Valentina, detente. Pedro extendió su brazo, sintiendo que la desesperación le quemaba en el pecho. —No hagas eso. Intentó acercarse, pero sus pies estaban plantados como si la gravedad lo retuviera. Sus ojos se abrieron de par en par cuando oyó el sonido cada vez más fuerte. Pedro, una voz que no reconoció, susurró tras la puerta, llena de una melancolía extraña. Era familiar, pero lo que más le inquietó fue que parecía conocer su nombre. Pedro, he venido a ayudar. Su mente se nubló, y la penumbra pareció apoderarse del espacio. Pedro no sabría decir qué fue lo que lo impulsó, pero antes de poder pensar en la consecuencia de sus actos, sus dedos alcanzaron el picaporte. El giro del metal resonó como una campana en su mente y a medida que la puerta se abría, una sombra se deslizó hacia él. Corre, resonó una advertencia, pero ¿de quién? Pedro no podía entenderlo en ese instante. La sombra se intensificó y su forma se delineó justo cuando la puerta finalmente se despejaba ante un abismo de oscuridad. Pedro respiró, una acción que podría ser su último aliento. ¿Qué había detrás de la puerta? La noche estaba dispuesta a revelarle un secreto que aterrorizaba incluso a los mismos valientes. El viento aulló fuera, resonando como un grito de advertencia. ¿Podrá Pedro enfrentar la verdad sin perderlo todo? La fatídica respuesta esperaba de él. Otro lado. La sombra se deslizó con una elegancia aterradora, como un depredador recién liberado de su jaula. Pedro sintió como el aire en la habitación se tornaba denso, impregnado de un frío que le calaba hasta los huesos. La oscuridad detrás de la puerta parecía cobrar vida, retorciéndose y girando como si estuviera a punto de engullirlo todo. Valentina susurró, pero su voz sonó gruesa y casi apagada en su propio oído. El eco resonó en la sala, y un escalofrío le recorrió la piel al recordar que su hija estaba a pasos de lo desconocido. La figura oscura permaneció inmóvil un instante, como si sopesara su próxima acción. Pedro, en un acto de desesperación, se arrojó hacia su hija, pero ella ya había cruzado la frontera entre lo seguro y lo aterrador. Con el rostro en blanco y los ojos vacíos, Valentina levantó una mano hacia la sombra. El sabe, musitó como si fuera un secreto sagrado. El horror hizo que Pedro retrocediera, su corazón golpeando en su pecho. Intentó cerrar la puerta, pero las patas de la sombra se aferraron al marco. No, por favor, masculló, pero sus palabras fueron llevadas por el viento helado que ahora goteaba su amenaza en cada rincón. ¿Sabe qué? Su voz quebró. La sombra exhaló un susurro que sonó como el crujido de hojas muertas en un desierto olvidado. Todo lo que has tratado de ocultar, Pedro, dijo la figura, revelando un rostro difuso que desdibujaba los límites entre lo humano y lo absurdo. Estoy aquí para quitarle el peso que has llevado. ¿Qué quieres decir? Apenas podía articular la pregunta, su mente luchando por entender. Ella apuntó hacia la niña, con esa mano que ya parecía un tentáculo. Ella te necesita. Tú también. El susurro se hizo más profundo, mientras la sombra comenzó a girar a su alrededor, atrapándolo en una danza macabra. Es hora de liberar las verdades que esconden tu alma. El terror se incrustó en su corazón como un clavo ardiente. Cada paso que daba Valentina hacia esa oscuridad, hacía que la angustia se incrementara, como si las palabras de la sombra fueran el eco de un destino desconocido. No podía dejar que se acercara más. Valentina, regresa, gritó, la furia surgiendo de su pecho. Pero su voz quedó ahogada por el crescendo de risas macabras que brotaban de la sombra. El aire era sombrío, repleto de una desesperación que palpaba su piel. Valentina se volvió hacia él, y de sus labios emergió una risa que no era suya, chasqueante y desconcertante. No hay retorno, papi, y en ese instante Pedro comprendió que estaba atrapado en un juego perverso de fuerzas que ni siquiera vislumbraba. Con la mente embotada comprendió que la única forma de salvar a su hija era enfrentarse a sus propios miedos, aquellos que había mantenido ocultos como un escudo ante la vida. ¿Pero cómo hacerlo? ¿Cómo luchar contra algo que ya conocía sus más oscuros secretos? La sombra, sintiendo su vacilación, se acercó más. Dame la oportunidad de liberarte, sugirió con una suavidad helada que podría haber sido un abrazo. Fuera de este mundo de mentiras, dentro de un nuevo entendimiento.
Pedro sintió como los recuerdos de sus fracasos, sus miedos y sus decisiones fatídicas comenzaban a desbordarse en su mente. La puerta entre él y su hija se volvía un abismo de tentaciones y terror. Alguien o algo estaba esperando, listo para sacar a relucir lo que había ocultado por tanto tiempo. No quiero. Déjala en paz, gritó su voz resonando en la oscuridad. Pero su protesta fue interrumpida por un grito desgarrador que resonó en la habitación, como si el propio ecosistema de su casa protestara por su elección. La sombra giró, su rostro deformándose en una mueca de burla. El horror es solo el comienzo. ¿Estás listo para pagar el precio de la verdad? Pedro comprendió que no había vuelta atrás. La puerta entre el miedo y su libertad se cerraba, y el tiempo se desvanecía. En ese momento un crujido resonó detrás de él. La oscuridad había comenzado a filtrarse por las rendijas, como un líquido negro que amenazaba con llevarse a su niña y todo lo que amaba consigo. ¿Qué precio te atreverás a pagar para salvarte a ti mismo y a Valentina? La voz de la sombra resonó como un eco persistente en su mente, retumbando con un eco de advertencia. Pedro sintió que su destino se acercaba. La elección estaba ante él y mientras el frío invadía su cuerpo, comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Estaba dispuesto a enfrentarse a esos secretos? ¿Podría traer de vuelta a su hija antes de que el tiempo se agotara? Una última mirada hacia Valentina, y supo que su respuesta podría cambiarlo todo. El eco de la risa de Valentina resonó en su mente, una melodía perturbadora que distorsionaba la realidad. Pedro sentía que la sombra se alimentaba de su miedo, girando a su alrededor, envolviéndolo en una tela de araña de terror palpable. Cada segundo que pasaba, la angustia apretaba su pecho aún más. Necesitaba actuar, pero cualquier movimiento parecía cargar a su cuerpo con una gravedad imposible. ¿Qué tengo que hacer?, balbuceó, sintiendo que su voz se desvanecía en el aire gélido. Se dio cuenta de que había estado corriendo en círculos, buscando respuestas donde no podía encontrarlas. No era el monstruo lo que realmente amenazaba a su hija, sino la oscuridad que él mismo alimentaba. La sombra dio un paso adelante acercándose a Valentina, que permanecía inmóvil como si fuese un títere de hilos invisibles. Libérate, Pedro. Confiesa lo que llevas dentro. Solo así podrás salvarla, susurró cada sílaba lamiendo el aire frío con un sabor a ceniza. El corazón de Pedro latía desbocado. Las imágenes comenzaron a desplegarse ante él, enraizadas en su memoria. Sus fracasos, sus sueños marchitos, la vez que había fallado en proteger a su esposa, la vez que no había podido evitar que un futuro prometedor se convirtiera en un camino de sombras. Un lamento se agolpó en su garganta mientras esos recuerdos desgarradores comenzaban a asfixiarlo. ¿Acaso eres tú quien se alimenta de mis miedos?, preguntó, y la sombra se detuvo, como si meditara sobre la verdad de sus palabras. ¿Te necesitas a ti mismo más que a ella? La figura oscura parecía divertirse. No soy yo quien necesita nada, es el miedo. Siempre ha estado contigo. Pero si no lo enfrentas, perderás lo más precioso. Basta. Pedro se sintió furioso, pero la ira y el miedo chocaban en él como olas en una tormenta. Tenía que actuar. No solo por Valentina, sino por él mismo. Nadie podría salvarlo si no tomaba el control. Reuniendo todas sus fuerzas, dio un paso hacia adelante, la sombra retrocedió un poco. No puedo seguir ocultando mis errores, no puedo seguir vivo en esta mentira, gritó, su voz tonando en el espacio enrarecido. Un silencio pesado llenó la habitación. Eres más fuerte de lo que crees. Pero hazlo rápido. Hay poco tiempo, respondió la sombra con un tono gutural, casi como un aliento en su oído. La figura comenzaba a agitarse, como si el tiempo también estuviera mermando. Valentina, aún inmóvil, pareció flotar un poco entre la luz titilante que apenas iluminaba la sala, como si el ambiente estuviese colapsando alrededor de ella. Sus ojos vacíos se perdieron en un horizonte que Pedro no podía ver, pero que sentía latente detrás de la cortina de la realidad. Si lo haré, sus palabras brotaron con más firmeza. La decisión resonó en el aire. Pedro comprendía que para rescatar a su hija, debía dejar caer la armadura que había construido y desnudarse ante sus propios demonios. Dime entonces qué quieres. En su pecho ardía una mezcla de dolor y determinación, usando esa agonía como combustible para su resolución. Y entonces la sombra sonrió con un gesto que no era humano, una sonrisa que revelaba profundidades de oscuridad.
Empecemos con tu más grande miedo, el rechazo. Deja caer lo que has negado, y el resto seguirá. Pedro sintió que el universo se desplomaba. Su realidad se tambaleaba y comprendió que la sombra ofrecía no solo un camino de verdad, sino también un abismo lleno de riesgos. Por favor, Valentina, murmuró mientras el horror de la situación se concentraba en su hija. Esa conexión, ese amor primordial, lo empujó hacia adelante. Tenía que desnudarse de su pasado y enfrentar la dureza de las verdades que había almacenado. El aire se volvió viscosa, como si las palabras no fueran suficientes y el tiempo se apretara sobre sus hombros. Justo cuando estaba a punto de hablar de sus miedos más profundos, una luz tenue surgió desde la ranura de la puerta. A través de ella una sombra personal apareció, un reflejo de su antiguo yo que parecía tener el poder de decidir sobre su futuro. ¿Crees que puedas salir vivo de esto, Pedro? ¿Estás preparado para descubrir lo que hay más allá de la puerta? Su corazón se detuvo, el aire se tornó en un silencio lleno de expectativas. ¿Era realmente ese el punto de no retorno? Estaba dispuesto a abrirse ante verbos que anhelarían romperlo. Ya no tengo miedo, respondió Pedro, y la realidad estalló. El aire electrificado vibraba a su alrededor, como si el universo mismo se estuviera contorsionando en una danza macabra. Pedro dio un paso hacia la luz que atravesaba la puerta, su corazón palpitando con una intensidad desgarradora. La sombra, ahora oscura y tangible, pareció encogerse en respuesta a su determinación, susurros de desdén flotaban entre ellos. ¿No tienes miedo de lo que podrías encontrar? La verdad puede ser más aterradora que cualquier sombra, insistió la figura oscura. Solo tengo miedo de perder a Valentina, soltó Pedro, su voz resonando firme en la penumbra. Fue una afirmación que resonó con una intensidad que parecía estabilizar la inestabilidad de la habitación. La sombra se acercó, su forma se retorció como si tomara forma de sus propios miedos, y dejó caer una risa que resonó en el alma de Pedro. ¿Te has engañado durante tanto tiempo? ¿Pero crees que eso es suficiente? A medida que la oscuridad se acercaba, la luz de la puerta se intensificó, iluminando fragmentos de la sala que antes aparecían ocultos. Entre las sombras salpicadas, Pedro vio un espejo. Su reflejo distorsionado y grotesco parecía sonreírle de manera burlona. No era un reflejo físico, era la representación de todas sus inseguridades, de cada momento en que se sintió como un fraude, un padre insuficiente. «Eres tú quien siente el rechazo», murmuró la sombra. «Tú lo has creado. Cada vez que dudaste de ti mismo, ese eco se manifestó. Y ahora tu hija es su víctima». De repente la sala comenzó a oscilar, las paredes parecían respirar, expandiéndose y contrayéndose como un latido. Pedro sintió que la presión aumentaba con cada segundo que pasaba. «¿Qué debo hacer?», gritó, notando que su voz se había vuelto un eco vacío. La sombra se deslizó a su lado, susurros gélidos arañaban su mente. «Confiesa tus heridas, deja caer la máscara que has usado, solo así podrás redimirla». Las visiones se tornaron más vívidas. Recordó momentos en los que se sintió impotente, los días de la enfermedad de su esposa, las noches en que Valentina lloraba y él simplemente no sabía cómo consolarla. Cada error delineaba un sentido de culpabilidad que crecía, apretando su corazón con garras afiladas. Su mente se convirtió en un tornado de emociones, y comprendió que la sombra había crecido alimentándose de cada uno de esos instantes. «Está bien, estoy listo», declaró Pedro, la voz temblando pero decidida. Se volvió hacia Valentina. La imagen de su hija sumisa y atrapada se tornó certera. Era su momento. Frente a la oscuridad que trataba de ahogarlo, él tomó una respiración profunda. «He fallado y lo reconozco. Te he fallado a ti y a tu madre. Nunca fui lo que necesitabas. Te dejé sola en tus momentos de dolor. No quise», pero la sombra se retorció, un aluvión de energía oscura pulsaba en el aire. «¿Tu orgullo se desmorona? ¿Acaso crees que eso es suficiente para romper el ciclo?», preguntó. Sus palabras parecían desgarrar lo poco que quedaba del entorno, y la habitación temblaba. «Sí. Es suficiente. Tengo que liberarme de este pasado», gritó Pedro, sintiendo que el peso de la culpa comenzaba a levantarse. La figura oscura retrocedió un poco, como si su fuerza dependiera de la fealdad de esos recuerdos. De repente la luz de la puerta se coló en la habitación, bañando a Valentina en una luz resplandeciente.
Pedro la vio parpadear, como si la luz comenzara a romper la parálisis que la mantenía atrapada. Ella abrió los ojos, llenos de confusión y miedo. Valentina, gritó extendiendo su mano hacia ella. Pero justo entonces, la sombra se lanzó hacia él. No será tan fácil, Pedro. Aún no has pagado por tus decisiones. Con un grito ahogado, Pedro sintió que la sombra se abalanzaba sobre él, y en un instante el terror lo envolvió completamente. El último eco de su voz resonó en el aire, Valentina. Antes de que todo se volviera negro. En la oscuridad, Pedro sintió como la esencia de su alma estaba en la cuerda floja, pero justo cuando su mente estaba a punto de romperse, una nueva luz aparecía en el horizonte. Una figura familiar emergía, y las palabras de la sombra resonaban en su cabeza como un eco aterrador. ¿Qué harías para liberarlo todo? Una nueva incertidumbre caía sobre él, y la realidad del horror que enfrentaba se tornaba más compleja. ¿Podría realmente salvar a su hija? ¿O acabaría perdiéndose en un juego del que jamás podría escapar? La oscuridad pronto se dispersó, y Pedro se encontró de pie en un paisaje totalmente distinto. Ya no estaba en aquella sala asfixiante, una vasta llanura se extendía ante él, un desierto sombrío bajo un cielo plomizo. A lo lejos una antigua casa de campo se dibujaba en el horizonte, sus paredes desgastadas y agrietadas por el tiempo. Un escalofrío recorrió su espalda. Valentina, gritó sintiendo que su voz era tragada por el silencio inquietante del lugar. No había respuesta, solo el murmullo del viento que sonaba como un lamento lejano. La figura había desaparecido, pero su presencia aún se sentía, como un aliento gélido en su nuca. Con pasos firmes, caminó hacia la casa. Cada paso resonaba en su mente, llenándolo de miedo y duda. ¿Era esto una prueba o una trampa? ¿Podría Valentina estar allí, o la sombra había tomado su forma? Un sentimiento de desesperación se apoderó de él. Al llegar a la puerta, la empujó suavemente. ¡Crack! El sonido de la madera vieja resonó como un grito ahogado. La habitación principal estaba oscura, pero cada sombra parecía estar observándolo, esperando el momento para devorarlo. Las ventanas estaban cubiertas de una niebla densa y turbia, nada del exterior podía entrar, como si el mundo que conocía hubiera sido absorbido por esta pesadilla. Valentina, llamó de nuevo, su voz mezclándose con ecos que volvían distorsionados. El aire estaba impregnado de un olor a polvo y moho, como si todo en ese lugar estuviera atrapado en el tiempo y el sufrimiento. Un leve susurro le llegó al oído. Papá, sonó como un lamento casi perdido entre el crujido de las tablas del suelo. Pedro sintió que el miedo se apoderaba de él. Sigilosamente se movió hacia el sonido, su corazón latiendo con fuerza dentro de su pecho. Las sombras parecían cobrar vida a su alrededor, danzando en su propio carnaval macabro. Cada rincón parecía un refugio para fantasmas olvidados. Al girar una esquina, la distancia entre él y la voz se acortó. Valentina, murmuró súbitamente esperanzado. Pero a medida que se acercaba, lo que encontró lo chasqueó en su lugar. Una figura pequeña estaba de pie, su cabello fluía como hilos oscuros en el aire. Pero no era Valentina, no del todo. El rostro era su reflejo, pero marcado por el dolor que él llevaba en su interior. ¿Por qué no me salvaste?, preguntó la sombra de su hija, su voz un eco de eternas preguntas. No. No puede ser ella. Gritó, retrocediendo. Las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos, pero no quitó la vista de aquella figura. Era una cara conocida con un brillo opaco, completamente perdida en el tormento. Soy lo que tú creaste, lo que no pudiste proteger, respondió la figura, sus labios curvándose en una sonrisa macabra. La imagen se desvaneció un instante, revelando la verdad detrás de la pesadilla, un laberinto de sus miedos, de las oportunidades que nunca tomó. Pedro se sintió atrapado, el aire se volvió denso a su alrededor. No puede ser, musitó, sintiendo que cada palabra era una carga más pesada que la anterior. Como si respondiendo a sus pensamientos, las paredes comenzaron a cerrarse, las sombras avanzando hacia él como integrantes de un culto maligno. No te escaparás, Pedro. La verdad siempre regresa, resonó la voz aún más fuerte. Desesperado buscó una salida, pero cada camino se cerraba como un ciclo sin fin. La luz que había devuelto la esperanza estaba desvaneciéndose nuevamente. Míralo. La oscuridad siempre te encontrará, gritó la imagen de Valentina, ahora más oscura, más distorsionada.
Con el corazón en un puño, Pedro se dio cuenta de que lo que realmente lo mantenía atrapado era el dilema de su propio corazón. Podría enfrentar el terror que había creado o se dejaría consumir por el vacío. La realidad de su batalla interna estalló con fuerza, y todo a su alrededor se desvaneció en una vorágine de dolor. A lo lejos brillaba una luz tenue, un sendero hacia lo desconocido. ¿Sería la salvación o un abismo aún más profundo? Pedro dudó un instante sabiendo que cada decisión contaba. ¿Se atrevería a cruzar esa luz y enfrentar lo que le aguardaba al otro lado? Valentina. Gritó preparándose para caminar hacia lo desconocido, mientras una risa helada retumbaba en la oscuridad detrás de él. La angustia en su pecho palpitaba más fuerte con cada pulsación de su corazón. El final de su viaje lo llevaría al abrazo de su hija o a un duelo con sus miedos más oscuros. Pedro sintió que la luz brillando en la lejanía lo llamaba, como un faro en medio de la tormenta. Con un último vistazo atrás, las sombras parecían arrastrarse hacia él, ansiosas, como si quisieran atraparlo de nuevo en su espiral de inquietud. Dio un paso hacia adelante y luego otro, cada paso resonando con una mezcla de esperanza y terror. Al acercarse, la luz se intensificó y empezó a distinguirse una figura en el centro, difusa al principio, pero rápidamente tomó forma. Era una mujer, su rostro iluminado por un resplandor dorado que contrastaba con el oscuro entorno. No era Valentina, pero había una extraña familiaridad en su mirada. Pedro, murmuró ella, su voz suave como el eco de un susurro. He estado esperándote. ¿Quién eres? Preguntó él, incapaz de quitar la vista de aquella figura deslumbrante. Algo en su esencia lo atraía, pero también lo llenaba de desconfianza. Soy lo que busca la verdad. Soy tu esperanza, respondió con un tono que parecía vibrar en armonía con su ser más íntimo. Pedro sintió que su corazón se aceleraba. Esa luz prometía algo que estaba anhelando, comprensión, perdón, quizás incluso una forma de redención. He venido a buscar a Valentina. ¿Sabes dónde está? La figura sonrió y el espacio alrededor de ellos pareció temblar. Sí, también sé lo que enfrentaste. Hay más de lo que ves, más de lo que crees saber. La oscuridad se alimenta de tus temores y dudas. Pero aquí, en este umbral, puedes encontrar respuestas si estás dispuesto a enfrentarlo todo. ¿Todo? Repetía Pedro sintiendo que el sudor se deslizaba por su frente. La idea de enfrentar sus miedos lo llenaba de terror, pero la necesidad de encontrar a su hija era más fuerte. Sí, todo. Los recuerdos, las elecciones, cada paso que no diste. Ellos son tu verdadero enemigo. Estás atrapado en un laberinto que construiste tú mismo, dijo la figura, y su mirada se tornó seria. Pero no está todo perdido. Debes entrar y confrontar tu pasado, o la oscuridad te tragará para siempre. Pedro sintió un yoult en su pecho. ¿Sería suficiente enfrentarse a sus propios errores para liberar a Valentina? La duda lo invadió. Sin embargo, la imagen de su hija, su risa, su luz, alimentaba su decisión. En la oscuridad de esa casa perdida en el desierto, ella era el único faro que le quedaba. Voy a hacerlo. Gritó sintiendo como una corriente de determinación lo atravesaba. La figura asintió y de repente una puerta apareció frente a él, tallada en la luz de la mujer brillante. Ten cuidado, Pedro. Lo que encuentres al otro lado no será fácil. La verdad es un espejo y puede que no te guste lo que veas, advirtió mientras él se acercaba. Tomando aire profundamente empujó la puerta que chirrió, revelando un pasillo cubierto de sombras que parecían moverse y retorcerse como serpientes. Con cada paso que daba, saboreaba el miedo y la expectativa. Allí en el fondo había un sentido de destino, algo que lo esperaba. De pronto una risa proveniente de la oscuridad le congeló la sangre. ¿Qué haces, Pedro? ¿Crees que puedes escapar de tu verdad? Resonó esa voz burlona, familiar y cruel que hacía eco en su mente. La angustia se apoderó de él mientras la risa se intensificaba. Valentina, estoy viniendo por ti, gritó con una voz que tiñó el aire con su desesperación. A pesar de la oscuridad que lo rodeaba, la luz de la figura brilló en su mente. Sin embargo, al cruzar la puerta, se dio cuenta de que no solo enfrentaba el terror externo, sino también la oscuridad que había cultivado dentro de sí mismo. La pregunta persistía, ¿podría perdonarse lo suficiente para salvarla? En el aire otra risa resonó, pero esta vez era la de Valentina, un eco distante que lo incitaba a avanzar.
¿Sería ella una luz más allá de las sombras, o el dolor que él había causado lo condenaría para siempre? Pedro sintió que sus rodillas titubeaban, el camino apenas comenzaba, y el verdadero horror y la verdad estaban por revelarse. El pasillo se extendía ante Pedro como un túnel interminable, cada paso resonando con una identidad propia en el aire muermo y pesado. Las sombras parecían acercarse más, susurrando secretos que Pedro no quería escuchar. Con el corazón latiendo desbocado, se obligó a seguir, aunque la risa burlona que aún retumbaba en su mente lo ahogaba en una espiral de pánico. Pronto, la tenue luz que provenía de la figura desapareció en la distancia, reemplazada por un frío que le calaba los huesos. Las paredes parecían cerrarse como si el sombrío pasillo quisiera tragárselo, engullirlo para siempre en su manifestación de desesperación. Las tinieblas eran densas, pero en la lejanía, unas luces parpadeantes comenzaron a aparecer. Se acercó quizás buscando consuelo y allí, en el final del pasillo, vislumbró una serie de pequeños cuadros colgados. Al acercarse cada imagen parecía mostrarse en un ciclo de momentos felices Valentina, riendo juntos en el parque, jugando a atrapar mariposas. Pero a medida que su mano tocaba los bordes de cada marco, las imágenes se oscurecían, convirtiéndose en escenas de tristeza, él gritando, Valentina llorando en un rincón, distancias insalvables entre ellos. Esto no puede ser real, murmuró, sintiendo como el sudor se acumulaba en su frente. Quería escapar, pero las sombras lo mantenían atrapado allí. Entonces una voz familiar surgió de la oscuridad, ¿te gusta lo que ves, papá? Pedro se volvió bruscamente con los ojos abiertos de par en par. Una figura pequeña, con el cabello alborotado y grandes ojos llenos de lágrimas, emergió de las sombras. Era Valentina, pero no era la Valentina que conocía. Su imagen parecía desvanecerse y reformarse, atrapada en entre un juego de luces y sombras, como un reflejo roto. ¿Valentina? ¿Eres tú?, preguntó desesperado, avanzando hacia ella. La figura sonrió débilmente, pero había un peso de tristeza detrás de esa sonrisa que lo paralizó. Papá, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué no llegaste a salvarme? La voz de Valentina era un eco del dolor que sentía, como una daga atravesando su corazón. Cada palabra era un recordatorio de sus fracasos, de cómo había permitido que la oscuridad lo dominara. No era mi intención, balbuceó, incapaz de mirarla a los ojos. Las luces del pasillo palpitaban a medida que la figura se difuminaba. Mírame. Mira lo que hiciste. La pequeña levantó una mano y de repente las paredes del pasillo comenzaron a vibrar, convirtiéndose en un espectáculo de angustia, gritos, rumores de otros, que parecían manifestarse de las mismas sombras. Eran ecos de lamentos de personas que también habían sido atrapadas en sus pesadillas. El horror se apoderó de Pedro. No era solo su hija lo que había perdido, había dejado escapar cosas que nunca debe haber olvidado. En un instante comprendió que su arrepentimiento era el verdadero monstruo, ocultándose en cada rincón, disfrazado de su propia culpa. De pronto una luz brillante apareció deslumbrante, cortando la oscuridad. La figura de la mujer resplandeció de nuevo enfrente de él. Es hora de que elijas, Pedro. Confrontarás tus miedos, o ellos te consumirán. Pero recuerda, cada elección tiene consecuencias. Las voces se hicieron más fuertes, como un coro de advertencias. Pedro sintió que se le escurría el aliento. Podía sentir el frío del miedo apretando su pecho, pero la imagen de su hija lo mantenía en pie. No voy a perderte de nuevo, gritó mientras la luz lo envolvía. Pero en ese momento de determinación, un grito desgarrador emergió de lo profundo de las sombras. Una risa retumbante resonó junto a la voz de Valentina. ¿Crees que podrás salvarme? La oscuridad es más fuerte de lo que imaginas. Hacia el final del pasillo una forma oscura y titánica empezó a manifestarse, acortando distancias mientras los ecos de su propia oscuridad se elevaban como un torbellino de desesperación. Pedro sabía que no podía retroceder. La batalla por Valentina, por su perdón, apenas comenzaba. Podía sentir como la figura antagónica se acercaba. La pregunta lo perseguía: ¿tendría la fuerza para enfrentarse a su propio reflejo, o acabaría convirtiéndose en el monstruo que había creado? Voy a luchar, exclamó mientras las sombras lo rodeaban. Pero la presencia siniestra se cernía sobre él. ¿Sería suficiente su decisión? El viento sopló con fuerza, arrastrando consigo las sombras que acechaban en el pasillo. Pedro sintió que el pánico se apoderaba de su cuerpo,
pero dentro de él también había una chispa de determinación que ardía fuertemente. No puedo dejar que esto me venza, pensó, mientras la oscuridad a su alrededor parecía cobrar vida. Se giró hacia la figura titánica que emergía de las sombras, un monstruo hecho de todos sus temores y fracasos. Sus ojos reflejaban un abismo de dolor, y Pedro supo que tenía que enfrentarse a esa manifestación de su propia culpa. No soy un monstruo, se dijo a sí mismo, mientras el frío del miedo comenzaba a derretirse en su interior. Con cada paso hacia la figura oscura, recordaba momentos en los que había fallado, cuando había dejado de ser el padre que Valentina necesitaba. He cometido errores, pero estoy aquí para corregirlos, gritó con fuerza. La voz resonó en el aire, dando eco a sus resoluciones. La sombra se detuvo como si esas palabras tuvieran un impacto real. ¿Y qué piensas hacer con todo esto?, preguntó, su voz una amalgama de burlas y desafío. Pedro sintió que el tiempo se congelaba. No puedo cambiar el pasado, pero quiero redimirme. Te enfrentaré, respondió. Las paredes empezaron a temblar, pero esta vez no era un temblor de miedo. Era un eco de autenticidad. Pedro se dio cuenta de que la lucha no era solo contra la sombra que se abatía sobre él, sino contra el miedo en su propio corazón. Te he nutrido con mis dudas y mis errores. Ya no más. Gritó, su voz resonando como un trueno. La figura titánica retrocedió ligeramente, como si sus palabras tuvieran algún poder. Pedro sintió que el aire cambiaba, y las sombras a su alrededor parecían desvanecerse. La luz comenzó a colarse entre los rincones oscuros del pasillo. Tú no eres mi verdad, exclamó Pedro, sabiendo que cada palabra era un paso decisivo hacia la luz. De repente el rostro de la sombra se transformó, y detrás de la oscuridad, emergió la imagen de Valentina, atrapada en un remolino de miedo. Papi, gritó ella, y su voz resonó con un eco de desesperación que desgarró el corazón de Pedro. En ese instante comprendió que debía salvarla de aquello que había creado tanto como había de la sombra misma. Sin pensarlo, Pedro avanzó más, metiéndose en el núcleo de la oscuridad. Valentina, confía en mí, le gritó mientras su corazón latía con una furia renovada. Se llenó de amor y determinación. Al acercarse a su hija, las sombras comenzaron a desmoronarse a su alrededor, como arena arrastrada por el viento. Eres más fuerte que esto, insistió, extendiendo su mano hacia ella. No estás sola, estamos juntos en esto. La luz de su voz comenzó a unirse con la sombra, y por un momento, la figura titánica pareció titubear. Pedro sintió que por primera vez, estaba tomando control del miedo que había dejado que lo dominara. Con cada palabra de amor hacia Valentina, el monstruo se desvanecía un poco más. Finalmente la esencia de sus errores comenzó a liberarse de sus hombros, revelando un camino de luz que emitía esperanza. Libérate de esto, Valentina. Somos más fuertes juntos, le dijo, la figura de su hija ahora más brillante y cercana. Mientras la luz se expandía, el monstruo a su alrededor se volvió un torbellino de sombra vacía, incapaz de sostenerse frente a su determinación. Y con un último grito de angustia, se desvaneció por completo, llevándose consigo las dudas y miedos que habían amenazado su unidad. Pedro sintió un vacío, pero no era uno de desesperanza. Era la liberación de su alma, el precio que había pagado por enfrentar su verdad había sido su propia redención. Padre, murmuró Valentina, sus ojos llenos de amor y comprensión. Siempre estuviste dentro de mí, siempre. Con lágrimas cayendo por sus mejillas, Pedro abrazó a Valentina con fuerza. Nunca más te dejaré ir. Aprendí a enfrentar lo que soy, y juntos seremos fuertes, le prometió. En ese instante el miedo que había estado acechando su hogar se desvaneció. Completamente. Las sombras se disiparon y la luz llenó la habitación, revelando que estaban de vuelta en su hogar. Todo parecía brillando como nuevo. Se miraron profundamente a los ojos, y en ese momento de conexión, decidieron dejar atrás sus miedos y comenzar de nuevo. La batalla no había sido fácil, pero cada momento valió la pena. El verdadero horror no era lo que acechaba en la oscuridad, sino lo que cada uno escondía en su corazón. Al salir de la casa, Pedro se sintió más ligero. El futuro ahora se veía brillante, repleto de oportunidades. Vamos, Valentina. Hay un mundo que explorar y amor que dar, dijo sonriendo. Juntos caminarían hacia la luz, dejando atrás los ecos de su pasado y abrazando el presente. Cuando entraron al sol brillante de un nuevo día,
Pedro sintió un renovado sentido de esperanza. La lucha había valido la pena. Habían derrotado al horror de lo invisible, y ahora eran libres. Sin embargo, aunque la sombra se había desvanecido, Pedro sabía que la vida traería nuevos retos, y él estaba decidido a enfrentarlos, no solo por él, sino también por Valentina. La oscuridad nunca más sería un enemigo, sería su recordatorio. Mientras caminaban hacia la nueva vida que les esperaba, Pedro sintió que un vínculo invisible penetraba su pecho. Un amor claro y resplandeciente que no necesitaba ser visto, pero que cada uno podía sentir. Finalmente era un nuevo comienzo. ¿Estás listo tú también para enfrentar tus propios miedos y transformarlos en luz? No dejes que la sombra te atrape. Recuerda, si quieres más historias que desafíen tu imaginación y enfrenten tus dudas, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte nuestros próximos relatos exclusivos. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale al botón de like ahora mismo para activar el algoritmo y compartir esta experiencia. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones, teorías y lo que piensas de este final. Compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan verlo. No esperes ni un segundo más para hacerlo. Tu apoyo hace que todo esto sea posible. Afrontemos juntos la oscuridad.